Es importante que entendamos que la neutralidad no existe. Siempre alguien va a hablar desde su perspectiva, desde su sesgo. Siempre la gente va a opinar desde su trinchera. Aquí lo importante es que nosotros entendamos que cuando promovemos que sectores tengan su espacio y su voz, también tenemos que entender que el cristianismo va a hablar y tiene que ser considerado, y no podemos utilizar el concepto de separación iglesia de Estado para acallar la iglesia de Cristo. En el día de hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante, ¿verdad? Ya que está consono con un diálogo, ¿verdad?, que está de moda en estos tiempos en términos socioculturales, y es el tema de la separación de iglesia y Estado. Hoy vamos a responder a una crítica común y nos vamos a plantear una pregunta sobre por qué los cristianos se meten en política. ¿Y acaso no existe un concepto o leyes que indican o promueven la separación de iglesia y Estado? Ahora bien, ¿qué significa eso de separación de iglesia y Estado? ¿Qué implicaciones tiene para los cristianos del 2025 y para la gente que no comulga o promueve o está de acuerdo con las ideas del cristianismo? Número uno, determina que el Estado no tiene autoridad sobre las conciencias y creencias religiosas de los individuos, tema importante. Y propone que la religión debería ser un asunto privado, separado de las funciones del gobierno civil. En Estados Unidos de América, la Constitución de los Estados Unidos establece que el Congreso no hará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión, prohibiendo una religión oficial del Estado. Así que, en principio, cuando hablamos de separación iglesia y el Estado, no estamos hablando de una ley, ¿verdad?, o de un concepto que fue instituido para coartar la libertad de los individuos en expresar sus ideas o adherencias religiosas, sino que estamos hablando de un concepto que fue constituido para todo lo contrario, protegerla sin que desde el Estado entes cercanos al poder establezcan parámetros rígidos de cuáles son las religiones o las creencias a las que la ciudadanía puede adherir. La pregunta sería, ¿puede un cristiano desde la neutralidad asumir roles en política pública? ¿O está mal que los cristianos promovamos ideas y promovamos nuestra creencia, nuestro sistema de creencia en medio de un diálogo político desde donde se dictaminan leyes que impactan a toda la ciudadanía, incluso aquellos que no promueven o que no adhieren a nuestros mismos ideales? Aquí es importante que establezcamos lo siguiente: nadie, en ningún concepto, en ningún sistema, es neutral. Por ejemplo, las personas que adhieren a ideas ateas o agnósticas tienen una visión particular del mundo basado en que la religión es un invento, un cuento del hombre, en que Dios no existe. Desde su perspectiva, todo lo que ellos promuevan va a ir en la dirección de establecer unos ideales alejados de todo lo que pueda ser una creencia en Dios o principios morales basados en la religión judio-cristiana. Debe ser aceptado que cualquier ciudadano que promueva cualquier idea, incluso aunque no sea una idea cristiana, tiene el derecho a concebir el mundo y a promover un mundo donde sus ideales sean los ideales que predominen o sean tomados en cuenta a la hora de tomar decisiones en todo lo que es la política pública y las leyes de un país. Claro está, lo que es igual no es ventaja. Esto es un viejo dicho que yo creo que siempre es muy adecuado, porque si las personas que tienen unos principios, ¿verdad?, y unas creencias que los motivan a hacer todo lo que hacen, pueden basar sus ideales en esas creencias, esto abre la puerta a que también los cristianos, que tenemos una visión particular del mundo, que está probada que funciona, ¿verdad?, porque el cristianismo establece sus bases y su sistema de creencia en un estilo de vida conservador, en un estilo de vida que promueve los valores de la familia como el sistema base de la sociedad, que
que promueve la disciplina, el autocontrol, que promueve el alejarse de vicios, que promueve y que cree firmemente en la transformación personal. Yo creo que desde ese punto de vista nosotros tenemos que entender que el cristianismo ofrece unas ideas que son útiles para la sociedad, que cuando nosotros las tomamos en cuenta también a través de se puede construir un buen país, se puede construir un sistema próspero basado en estas ideas del cristianismo que han sido probadas a través de la historia. Así que es importante que entendamos que la neutralidad no existe. Siempre alguien va a hablar desde su perspectiva, desde su sesgo. Siempre la gente va a opinar desde su trinchera. Aquí lo importante es que nosotros entendamos que cuando promovemos que sectores tengan su espacio y su voz, también tenemos que entender que el cristianismo va a hablar y tiene que ser considerado, y no podemos utilizar el concepto de separación iglesia de Estado para acallar la iglesia de Cristo, para que el cristiano no hable. Todo lo contrario, la separación de iglesia y Estado garantiza que tanto la persona que no cree, como el ateo, el progresista, entre otros grupos, como el cristiano, tengan un espacio para el diálogo en la mesa, tengamos espacio para promover nuestras ideas, tengamos espacio para apoyar a aquellos candidatos que creemos que promueven o están alineados a nuestro sistema de creencias y a nuestra visión de mundo. Esto no significa que cuando usted apoya una persona que adhiere a sus creencias o que adhiere a su sistema de creencias, necesariamente esa persona, una vez está en el cargo, va a responder a la moral. Hemos tenido muchos casos donde hay gente que una vez llegan, traicionan los principios con los cuales llegaron hasta allí, o la gente que le dio el voto de confianza, pero eso es un tema del corazón humano. Así que es importante que entendamos que siempre va a haber espacio, siempre va a haber gente que traiciona principios, siempre va a haber gente que corrompe en su corazón, pero es importante que entendamos también que eso no significa que desde la perspectiva máxima, macro, la Iglesia de Cristo tenga un rol importante en el diálogo político, social y cultural de los pueblos.